Bueno, yo creo que para comenzar, no creo que pudiéramos decir de entrada, no, hay momentos en que es correcto mentir, porque yo creo que cuando comenzamos diciéndolo así, comenzamos a dar una mala impresión de qué es lo que vamos a terminar diciendo. Yo creo que en principio, el principio debe ser, no es correcto mentir. Entonces luego vienen los peros. Entonces, pero hay circunstancias en la vida donde Dios pudiera justificar el hecho de que una persona haya mentido. Pero eso tiene ciertos requisitos. Nota que en el texto que leíste hay un pero, dice, pero las parteras temían a Dios. Entonces, para comenzar, aquí las parteras podían o temer al rey y obedecer, o temer a Dios y no obedecer. Aún en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, yo creo que bajo ese principio, para comenzar, las parteras actuaron correctamente, porque tenían que temer a uno de los dos. O temían al rey o temían a Dios, y decidieron obedecer a Dios. Y el pero, yo creo que no creo que está ahí por accidente, pero las parteras temían a Dios. Eso por un lado. Por otro lado, eso da pie a lo próximo, y es que en ética cristiana se ha logrado identificar algo llamado absolutismo graduado. El absolutismo graduado se llama de esa manera por dos razones. Primero, para dejar en claro que no estamos hablando de un relativismo, estamos hablando de absolutismos. No hay valores relativos en el absolutismo graduado, de ahí el nombre absolutismo. Lo que esa postura presenta es que hay circunstancias en la vida donde dos absolutos se encuentran. Por eso de ahí el nombre absolutismo. Y el graduado es que tengo que ahora como establecer un orden de prioridad entre esos dos absolutos, porque no importa cuál decisión yo tome, yo voy a violar uno de ellos. Por ejemplo, o mato a los niños y violo el mandamiento de no matarás, o miento y violo el mandamiento de no mentirás. Entonces, no importa lo que yo haga, yo voy a pecar, por así decirlo, basado en ese criterio. Entonces, ¿cómo decido? Bueno, yo necesito ejercer mi discernimiento bíblico y decir, ok, de esos dos absolutos, ¿cuál estaría uno sobre el otro? Y yo creo que el valor de la vida, obviamente, va a primar sobre el valor de decir la mentira o la verdad, porque precisamente la única razón por la que voy a mentir es para preservar la vida. No es no es por alguna preferencia, o no es porque yo tuve miedo y quería preservar mi vida. No, es algo como claramente visible de que no importa lo que hagas, tú vas a violar un mandamiento. En este caso, el texto me ayuda porque me dice que la razón incluso por la que ellas le dieron prioridad a la vida era porque temían a Dios. Entonces ahí están como todos los factores combinados. Yo creo que eso es importante porque alguien me preguntaba recientemente, me decía, bueno, pero si la vida que tiene el valor supremo, entonces, ¿cómo explicamos los mártires del pasado? ¿Podían mentir y negar a Dios para salvar su vida? Y decía, no, porque ahí los dos absolutos encontrados es tu vida o la negación de Dios. Y Dios tiene que estar por encima de ti. Y por eso ellos decidieron no negar a Dios y perder su vida. O sea que fíjate que el absoluto de la vida tomó un segundo lugar cuando tenía que ver con la negación de Dios. Porque es el Dios que puede preservar mi vida o dármela en la vida eterna. Entonces, por eso es que es una posición que cuando uno la va a articular, tiene que ser cuidadoso como la articula. Yo creo que debemos tener claro que cuando vamos a decidir que una cosa está por encima de otra, o un valor está por encima de otro, no es el valor que yo le doy, es el valor que la Biblia le da a esos dos valores. Porque yo pudiera decir, bueno, me voy a no sé dónde, me voy a Europa y tuve que mentir para llegar a Europa, porque si me iba, vamos a suponer, al África, iba a estar allá en peores condiciones y tenía más riesgos allá. Bueno, ahí no hay ningún absoluto dado por Dios en contraposición con otro. Ahí hay dos posibilidades. Tú tomaste la de menor riesgo para ti, pero tú hiciste esa elección y tú le diste ese valor.
Pero cuando hablamos del caso de las parteras, claramente ahí tenemos incluso, para nosotros es hasta más fácil que para las parteras, porque hoy tenemos incluso los 10 mandamientos claramente establecidos. Tenemos el no matarás y tenemos el no mentirás. Entonces, en ese caso, no importa cuál de los dos yo decida, yo voy a pecar contra un mandamiento, voy a violar un mandamiento. Y ahí es donde yo tengo que entonces ejercer el discernimiento bíblico y decir, bueno, yo creo que este absoluto, pero tiene que ser un absoluto establecido por Dios, debe estar por encima de este absoluto, porque también Dios los establece. Yo creo que en el caso que mencioné hace un momento, de si niego a Dios y salvo mi vida versus no niego a Dios y me matan, bueno, yo creo que nosotros tenemos claramente en la palabra establecido que el primer mandamiento, que ame a Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, y que Dios tú lo amas por encima de todas las cosas. Eso me incluye a mí. Por consiguiente, no debo negarlo para salvar mi vida, porque el mandamiento supremo es que Él está por encima de todas las cosas. Yo amo mi vida y la trato de preservar, sí, pero el mandamiento es que ame a Dios por encima de todo, y eso incluye mi propia vida. Entonces eso explica la muerte de los mártires a favor de la causa de Cristo. Entonces yo creo que eso debe quedar claro, porque mucha gente lee esto y comienza a relativizar inmediatamente. Entonces le miento a mi mamá porque si le digo eso a mi mamá le va a doler mucho. Y dado el absolutismo graduado, no estamos hablando de eso. Es que el que tu mamá le duela no es un absoluto. Es una pena que le duela, pero no es un absoluto. Dios puede usar el dolor de tu mamá para trabajar en ella y así sucesivamente. O sea que yo creo que ahí es donde está la clave. La fe cristiana no es tan compleja. Nosotros la volvemos compleja. Entonces esta es la simpleza. Yo quiero lucir mejor o yo quiero ser y estar mejor delante de Dios. Eso comienza a resolverme la vida, porque si lo que yo quiero es lucir mejor, pues voy a mentir. Sí, pero voy a estar pecando. Si lo que yo quiero es estar mejor y ser mejor delante de Dios, pues entonces ahora ¿qué yo debo hacer? Yo debo ponerme de acuerdo con la revelación de Dios. Y esa revelación me va a mandar, número uno, a vivir en la verdad, a amar la verdad, a caminar en la verdad, a permanecer en la verdad. Entonces ahora yo adopto la verdad como un principio supremo, incluso supremo, en mi vida, un principio inalterable. Y tengo que llegar incluso a valorar en Cristo, pero a valorar mi propia integridad. Si yo no valoro mi propia integridad, hay dos cosas que van a pasar. Número uno, yo voy a violar la integridad del prójimo. ¿Por qué? Porque yo tengo que amarlo a él como yo me amo a mí mismo, pero resulta que yo no amo mi integridad. Como no amo mi integridad, no voy a tener ninguna dificultad en violar la integridad del otro, ya sea calumniándolo, mintiendo, o en el caso de los pecados sexuales, o violentando sexualmente la integridad del otro, porque yo no respeto la mía tampoco, ni la amo. Para yo poder amar la integridad del otro y tratar de salvaguardarla, tengo que amar la mía. Yo creo que eso es un principio bueno y válido. Y número dos, que si yo no amo mi integridad, me va a ser muy fácil, aunque no tenga que ver con el otro, me va a ser muy fácil hacer cualquier cosa, mentir por cualquier razón, porque al final yo no amo mi integridad. Cuando hablo de mi integridad, no me refiero en términos de orgullo, por eso dije en Cristo, me estoy refiriendo, debo amar la obra de Cristo en mi vida, limpiándome de pecado, pagando por el pecado, para vivir en consonancia con el pecado que Él pagó o con el precio que Él pagó, de manera que entonces yo quiera honrar eso, honrar lo que Cristo hizo, guardando mi integridad. Es el principio de cuidar tu salvación con temor y temblor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, no la voy a perder, como muchos han enseñado. No la vas a perder, pero vas a cuidar algo precioso, preciado. Y eso tiene que ver con tu vida de integridad, que luzca. Recuerda que 1 Pedro 2:9 me dice que nosotros somos nación santa, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, me dice 1 Pedro 2:9 que yo soy algo. No es que tengo que llegarlo a ser, no, yo soy. Yo soy nación santa, real sacerdocio. Entonces ahora Pedro me diría, pues ve y vive lo que tú eres.
y eso implicaría una vida de integridad.